Así fue la absolución para Julio César Pérez, que la absolución fue solicitada por el fiscal en los alegatos de clausura por falta de prueba, así que esa absolución la solicitó el propio fiscal. Y en relación a Eugenio Darío Pérez, también se dispuso la absolución por falta de pruebas, pero porque así lo entendió el tribunal. Respecto a él, el fiscal había solicitado la condena. Doctor, bueno, su resolución se basó prácticamente en todo lo que significó las escasas pruebas que presentó el MPA. Más que escasa, diría que contradictoria. Hubo 3 testigos que supuestamente presenciales, los 3 brindaron un relato del hecho que era incompatible uno con otro. O sea, eran 3 testigos de la acusación que los 3 planteaban un desarrollo del hecho que a su vez excluía a los otros 2 testigos. Entonces, a ver, por lógica elemental, digamos, si una persona dice las cosas pasaron así, estaba yo sola, y otra persona dice las cosas pasaron así, pero no estaba él, estaba yo sola, y la tercera dice lo mismo, o las 3 mienten, o alguna de las 3 mienten, o digamos, no son compatibles los relatos entre sí. O sea, muchas contradicciones. Sí, descripciones distintas de cómo pasó el hecho y a su vez excluyendo a las otras supuestas testigos presenciales del lugar, todas aportadas por la misma parte. A ver, no es que hubo testigos de la fiscalía que decían una cosa y testigos de la defensa que decían otra. En este caso eran exclusivamente testigos de la fiscalía, porque de hecho el defensor renunció después de ver el desarrollo del debate a toda su prueba. Eran todos testigos de la fiscalía que brindaban versiones de los hechos incompatibles entre sí. Otra de las cosas, doctor, es que en el momento de estar internado en el hospital Cuyen, los familiares habían dicho que la víctima habló, pero dentro de los testigos, los médicos o la doctora que lo atendió dio a entender que nunca habló en los 39 días que estuvo internado. ¿Eso también lo valoró? Sí, por supuesto. A ver, tuvimos, nuevamente insisto, declaraciones aportadas por la fiscalía en la cual decían que la víctima varias veces durante su larga internación decía que había sido uno de los imputados quien había cometido el hecho y lo identificaba y describía el hecho y demás. Y a su vez tenemos una médica brindada también por la fiscalía, es decir, la misma parte presenta esos testigos y presenta un testigo que dice que la víctima estuvo internada y que resultaba absolutamente imposible que haya articulado palabra alguna, no solo por encontrarse sedada, sino porque también se encontraba intubada y sin válvula fonatoria. La válvula fonatoria es un aparatito que se coloca en la traqueotomía para que la persona pueda hablar. La médica lo reiteró, creo que en 3 oportunidades durante su declaración, que era imposible que haya hablado. Entonces, lógicamente, eso también merma la credibilidad de los testigos, de tener testigos que dicen sí, habló, y a su vez una médica de un hospital público ofrecida por la misma parte que dice que es imposible que hayan hablado. Entonces, bueno, este cúmulo de contradicciones entendí que necesariamente tiene que llevar a la absolución. Doctor, bueno, de acuerdo a lo que usted pudo escuchar en el juicio y para que la gente lo entienda, de acuerdo a este proceso que ha pasado por los tribunales, no hay un autor del hecho. No, a ver, autor del hecho hay, y es más, hasta el defensor lo dijo en sus alegatos de conclusión, probablemente puede haber sido alguno de los 2 imputados que está acá. El tema es que no tuvimos pruebas para saber ni cómo ocurrió el hecho, porque vuelvo a lo mismo, toda la prueba que produjo el fiscal fueron 3 desarrollos completamente distintos del hecho e incompatibles entre sí, o sea que no sabemos si el hecho ocurrió de alguna de esas 3 maneras o de otra diferente, y a su vez la identificación del imputado, que supuestamente venía por parte de la víctima, tampoco es creíble, por lo que ya referí, de que lo dejé asentado en la sentencia, de que la médica dijo que era imposible, en más de una oportunidad lo reiteró, es imposible que haya podido hablar. Entonces, obviamente un autor hubo, porque una víctima hay, pero no se pudo determinar quién ni cómo. Doctor, nuevamente después de un juicio o en algunas de las audiencias, los jueces vuelven a reiterar que la Fiscalía
realice buen trabajo o a recomendar. Aquí se pudo escuchar también en su argumento. No, yo lo que le dije no es que realicen un buen trabajo, sino que es un deber que la ley impone, que es solo puede acusar a un fiscal cuando tiene un caso en el cual cree que puede obtener una sentencia condenatoria. En este caso, la acusación ya de entrada y con los testigos del fiscal, porque en esto quiero ser claro, una cuestión es lo que pueda llegar a pasar en el juicio, que aparecen testigos de la otra parte que dicen cosas que por ahí uno no tenía en cuenta porque no los escuchó, lo que sea. En este caso, los propios testigos del fiscal tenían 3 versiones de los hechos diferentes, por un lado, y tenían declaraciones de la presunta víctima en el hospital que la propia testigo experta del fiscal dijo que era imposible que existan, porque no pudo hablar en ningún momento. Entonces, lo que insté es que acusen cuando la ley autoriza hacerlo, que es cuando tienen elementos de convicción suficientes para lograr una condena, cuando tienen un caso, como se dice en litigación. A ver, ninguna persona racionalmente puede sostener que con 3 testimonios que relatan un hecho de distinta forma y con un testigo que desacredita a otro, un testigo experto que desacredita a otros 7 testigos, se puede obtener una condena. Entonces, simplemente le requería al Ministerio Público que acuse cuando sabe que puede obtener una condena. Vuelvo a lo mismo, es algo que puede llegar a pasar o no, por lo que puede pasar en el debate, que algún testigo tenga alguna duda, que se caiga, que no quiera declarar, o que la defensa haga una muy buena defensa y haya una absolución. Por supuesto que puede pasar. Ahora, cuando de tu propia prueba surge lo que digo, testimonios contradictorios que no son conciliables entre sí y demás, claramente es un caso que no tiene proyección de condena. Bien. Doctor, le agradezco.